pequeño sobresalto nderetere geopoñé. Ha de ser mi pensamiento oñatoy bañangape. Si alguna vez de tus ojos o te quiero te sale, acuérdate que las mías estaja huevos seré. Cuando mucho ya has volado, hay canero de Pepo, regresar a nuestro nido, shape pero jaro. Cuando mucho ya has volado, hay canero de Pepo, regresar a nuestro nido, shape pero jaro. Desengaño de corazón me cutú, sabrás cómo hace daño que cobiaron moranjú. Cuántas veces he llorado Cherupape mi huérfano y desconsolado me pone un cambamí. Cuando mucho ya has volado, hay canero de Pepo, regresar a nuestro nido, shape pero jaro. Cuando mucho ya has volado, hay canero de Pepo, regresar a nuestro nido, shape pero jaro. Ya has volado, hay canero de Pepo, regresar a nuestro nido, shape pero jaro. Durante todo agosto, refrescate con esta mega promo. Encontrá tus packs con 4 botellas de 1 litro descartable en los sabores Coca-Cola sabor original o Coca-Cola cero azúcares a 24.000 guaraníes. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, en este momento nos encontramos con Alberto y estamos en Punta Carapá, el lugar donde vivió el maestro José Asunción Flores. Podemos llamarle la cuna de la guarania. Aquí es donde todo empezó, el nacimiento del maestro Flores, que se dio en el año 1904, ¿verdad? Y sí, este año muy especial, el centenario de la guarania, se conmemora 100 años de la ejecución de la primera guarania. Y cabe destacar también algo muy particular que de repente la gente no tiene en cuenta. El nombre de pila de José era José Agustín Flores, y él, en homenaje a su ciudad capital, a su ciudad natal, él se cambia de nombre ya estando en Buenos Aires, ¿verdad? Y adopta el nombre de Asunción, José Asunción. Eso, por ejemplo, Flores. yo no sabía, es un dato muy curioso. Un dato curioso, pero que él lo adopta y lo recordamos justamente ahora festejando también, no solo el centenario de la guarania, sino los 488 años de Asunción, ¿verdad? Que es la madre de ciudades que festejamos todos los asuncenos, todos los paraguayos. Totalmente, Alberto. ¿Y cómo se está preparando Asunción para los 100 años de la guarania? ¿Van a haber actividades en Punta Carapá? ¿Cuál es el calendario a seguir? Hay múltiples actividades, empezando por conciertos didácticos en diferentes lugares de la ciudad, empezando también aquí en Punta Carapá, justamente con los vecinos y la Fundación Arturo Pereira. Aquí en el lugar donde nació el maestro Flores se está preparando un concierto bastante particular en homenaje al maestro. También van a haber conciertos en el Teatro Municipal y hay muestras fotográficas, por ejemplo, en el puerto de Asunción, en la Manzana de la Ribera que queda, el museo en homenaje a la guarania. Y también van a haber circuitos, o sea, de hecho en la fecha 27 de agosto va a haber un circuito dirigido a toda la ciudadanía, ¿verdad? Pero más haciendo énfasis en los jóvenes, para que ellos conozcan también lo que es la guarania. Sí mismo, Alberto. Y este calendario se extiende desde el viernes 22 de agosto hasta el 1 de septiembre, ¿es así? De hecho, en lo que respecta a guarania, empieza el 22, de hecho se lo llama la semana de la guarania.
pero ya venimos festejando esto. Todo lo que es agosto, el cumpleaños, la festividad de Asunción, luego nos trasladamos al Día del Folclore, que también es el 22, y a partir de allí la plataforma para el arranque inicial oficial de lo que sería la Semana de la Guarania. Concursos, conciertos, muestras, recorridos, entre otras actividades para fomentar más el amor hacia este género musical que es muy, muy agradable, muy interesante. Bueno, y le invitamos a toda la gente para que participe de estas actividades. Le invitamos a toda la gente en las plataformas, en cada una de las plataformas, redes sociales, en Facebook, en X y en IG, de Cultura y Turismo y también del Centenario de la Guarania, van a encontrar cada una de las actividades calendarizadas. Que les invitamos. Sabes que tener en stock el producto estrella te suma. Y que también te suma ofrecer más facilidades de pago. Tenés los mejores trucos para vender. Y ahora con YouPay tenés al mejor socio para cobrar. YouPay te conviene. Bueno, hoy estamos en un día especial, en un Baishapa diferente, porque vamos a compartir con los jóvenes del Colegio de Naciones Unidas. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Victoria. Victoria, ¿puedes comentarnos qué están haciendo? ¿Cómo están viviendo el Día del Folclore acá en el colegio? Y estamos haciendo distintas exposiciones para los distintos países que hay, las ciudades más bien dicho, también los mitos, leyendas, cosas tradicionales del ¿Cómo folclore. pasar? Dios. ¿En qué curso estás? Segunda. Y les tocó mitos y leyendas. Sí, del Paraguay. Pero tenemos que destacar que el folclore es todo lo nuestro, todo lo que nos representa como país. Y en este caso, por ejemplo, también están los mitos y leyendas del Paraguay. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál es el mito que más te gusta, por decirlo así? Con el que vos decís, voy a leer y leer y leer varias veces, porque siempre tenemos uno. Es Luisón porque es muy interesante su historia al ser el último y el séptimo hijo que él cayó con la maldición. Y te da un poco de miedo, Luisón. No tanto. Bueno, ¿y qué nos puedes comentar acerca del stand? ¿Cómo fueron trabajando? ¿Si fueron trabajando en grupos? En grupo nos dividimos en grupos para hacer los recuerdos, la maqueta y los carteles que se muestran. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer todo esto? Una semana más. Una semana. Porque hicimos en grupo, cada uno hacía lo que podía. Bueno, y acá vemos los platos típicos a las comidas. Acá vemos el arroz con leche, la chipita, después tenemos mate, tereré, cocido y sopa. Bueno, y les invitamos a la gente a vivir el folclore de este colegio con los chicos, y qué lindo que los jóvenes sean partícipes del folclore y vivan esta gran fiesta.
Colegio Naciones Unidas y nos encontramos con la profe Paulina. ¿Cómo estás, profe? Quiero que te presentes para la gente. Buenos días, Maite Maí Zapata, pero por ahí tenemos Naciones Unidas, per, se aísna a Paulina Orán, a Guaraní, Javeí Castellano Pehuá. Cuara pe Naciones Unidas, pero bueno, mandó a Gina Tabarandú Ara, Jaeva Gina Tembiú, Jaopamba, ella no identificado paraguayo Jaisa. Abeí, Guarani Ara, Ja, Guarani Ara, Omo Manduate, Bimbo de Cuera, Boejao Naciones Unidas Pehuá. Qué lindo, ¿verdad? Que se celebre, porque agosto es un mes tan lindo donde celebramos tantas cosas. El Día del Folclore, el Día del Idioma Guaraní, Día de la Guarania, 100 años de la Guarania. Y recordar al gran maestro José Asunción Flores, nacido en Punta Carapá. Punta Carapá, en la Chacarita. En la Chacarita. En la Chacarita. Justamente. Conocido también como Ricardo Brugada. Sí. Ahora la mismo. gente que a veces te dice la Chacarita y Ricardo Brugada son lo mismo, entonces nacido en la Chacarita. Así mismo. Profe, ¿y cómo están llevando a cabo estas festividades? ¿Cómo viven los chicos? ¿Cómo viven los jóvenes? Porque es tan importante fomentar ese conocimiento, la cultura y sobre todo la importancia de la guarania como paraguayos. Y en el Colegio Naciones Unidas nos caracterizamos con el trabajo en equipo, los docentes, directivos, padres, la comunidad toda, y los jóvenes están entusiasmados, además de que tienen un aprendizaje significativo, que es desde el MEC se pregona también eso ahora, y es lo que intentamos hacer acá en el Colegio Naciones Unidas, y como estarán observando, habrán capturado también grabado. Los chicos están entusiasmados y dieron todo de sí con el acompañamiento de los padres. Acá tenemos presente a don Alberto, que es padre también de nuestra estudiante. Entonces, trabajamos de manera significativa lo que es la educación y más aún lo que es nuestra tradición, nuestra cultura, costumbre y todo lo referente a nuestro folclore. En la Semana de la Guarania van a tener alguna actividad especial con los chicos recordando los 100 años. Tenemos dentro del programa Ñeeru, que es de referente a la lectura, escritura y oralidad. Los compañeros estamos trabajando de manera integral en el Colegio Naciones Unidas y tenemos varias obras a representar y también otras actividades en cuanto a lo pedagógico en horarios de clases normales, cada uno con su profe guía, sus tutores. Todo el año en realidad estamos trabajando todo lo referente a esto. Muchísimas gracias, profe, y vamos a seguir recorriendo. A PM Peyos ahora en Naciones Unidas. Nos encontramos con los chicos del tercero sexta con énfasis en letras y artes. Ellos están presentando el día de hoy su proyecto de promoción referente a lo que es nuestra cultura. Y también, en este caso, las chicas acá de este grupo están presentando lo que es gastronomía paraguaya. Lo que quieren hacer precisamente es el rescate de las técnicas culinarias y las innovaciones que cada familia van aplicando lo que es nuestras recetas tradicionales. Y los chicos han experimentado, tienen una población acá en el colegio con quienes están trabajando. Elaboraron las recetas que ven acá. ¿Qué comida tienen acá ustedes, chicos? Voy a acercarme. Permiso. La mazamorra. Voy a acercarme para... Para salir también vos. Toma el micrófono para que... Ah, ella tiene el micrófono. Sí. Tenemos, Explíquenle. Entra ahí, tenemos Francisco. mazamorra y bebé. Por ejemplo, esto nosotros hicimos desde cero. Desde las cenizas hasta la cocción en carbón. No fue nada de a placa o a gas. Fue todo a carbón. Con mi abuela estuvimos haciendo esta semana. Y las chicas. ¿Cuál es el postre favorito de ustedes? El mío es la mazamorra. La mazamorra con miel, la mazamorra con leche, Con leche. o sea, endulzado con miel o endulzado con azúcar. Con El mío, azúcar. por ejemplo, es con miel, porque yo, o sea, mi abuela me preparaba la mazamorra y yo endulzaba con miel y le ponía un poquito de leche, entonces, y el kibebe también me recuerda mucho a mi abuela. O sea, todos crecimos con estos postres, Sí. pero yo me quedaría con la mazamorra, con mielcita así. Bien. Justamente aquí ellos tienen la valoración y rescate de recetas tradicionales y técnicas culinarias de la gastronomía paraguaya en la comunidad educativa del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada Naciones Unidas. Que creo que ustedes también, veo ahí dicen, suelen promocionar también estas recetas técnicas de gastronomía paraguaya. Las imágenes que están ahí son de nuestro proceso. Les agregamos las imágenes. Por ejemplo, hace menos de un mes estuvimos trabajando con el octavo tercera del colegio, para hacer bori bori de pollo.
cocinamos desde cero con ellos. Ellos nos estuvieron ayudando. Acá en las imágenes se puede ver cómo estamos produciendo y estamos trabajando con ellos. Hay más imágenes, perdón, en este momento no tenemos a mano, pero se nota como, se ve como ellos están elaborando el borí y eso. Pero vamos a hacer la prueba final, después nosotros vamos a agendar un día y ustedes nos van a preparar el borí de pollo. Entonces, Si quieren pueden llevar para probar. El siguiente grupo, Claro que sí. el siguiente grupo es de, ahí vamos a ver. Oh, era japaite, tan invita que nada. Invita que na chupe. Invita a mí que na chupe. gracias a ustedes. Dejáramos coin de pega porque Superman. Y voy a llevar de venida. No lleva ya ahora si no se va a terminar. Bueno, toma que no bicho Rivero para todo evaluar, vean ambas. Pero voy a llevar ese porque se me va a hacer más fácil llevar. Ok. Este es la mazamorra. A la pinta. Bueno, pero ya me permitió, ya abusa, ya. Gracias, profe. Debe que tú. Aguille PM a mí pecho jaguares, coapes acuerdan va por arte terapia, cinematografía. Yo después te voy a pasar. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema Aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Durante todo agosto, refrescate con esta mega promo. Encontrá tus packs con 4 botellas de 1 litro descartable en los sabores Coca-Cola sabor original o Coca-Cola 0 azúcares a 24.000 guaraníes. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Querés tener tu camisa Baeisha, pa? Lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, caqui, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. El color Y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, les dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación, primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo, todo el país. que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Baeisha. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Baeisha, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Baeisha y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Hacen Se van sus a elegir. pedidos y listo. El siguiente grupo del énfasis de artes y letras, referente a su proyecto de promoción, trabaja en arte terapia. El arte, como dice allí, ayuda a decir lo que las palabras callan. ¿Por qué, chicos, ustedes seleccionaron este tema? ¿Qué es lo que quieren lograr con esto? Lograr que cierto. Ok. Tiene que estar ahí, sí, tiene que estar a mi lado, por eso. Ok. La que ya no baja, ya su... ¿Qué va a pasar? Ahí salió. Perdón, yo pensé. Así nomás, Omar. Pasa mucho que Ponete, ahora... ¿Por qué eligieron ustedes este tema de la arte terapia? Porque hay muchos grupos de alumnos, ahora en todos los colegios en sí, que no se pueden expresar, que no se logran expresar de cierta manera, que son muy tímidos, tienen mucho miedo a la hora de hablar. Yo quiero trabajar mediante el arte puedan expresar, porque yo sé que dibujando o pintando puedes expresar mucho más que diciendo muchas Puedes palabras. exteriorizar. Tus ideas puedes plasmar mejor que con las palabras. ¿Qué fue lo que más les costó en este proceso de arte terapia? Como grupo. Como grupo, enfocar bien las ideas, porque cada uno tiene muchas ideas y enfocar en sí las ideas que cada uno tenía.
para poder plasmar todo. Todos colaboraron, o sea, todos trabajaron. Todos trabajamos. Porque es famoso, en cada grupo hay alguien que no quiere trabajar y se quiere lucir nomás allá. Pero este no es el caso, acá toditos se lucen. Espectacular. Después yo voy a calificar. Y acá tenemos la cinematografía. En este momento nos encontramos en el stand del octavo cuarta y ellos están desarrollando un tema sobre la ciudad de Luque o básicamente en cuanto a la gastronomía que se hace en los platos típicos. De todo un poco. Bueno, en este momento estamos en el stand de octavo cuarta y estamos con Santi. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Bien, mamá, ¿y vos? Bien, quiero que te presentes para la gente. Yo me llamo Santino Morínigo, soy el delegado del octavo cuarta. Bueno, Santi, ¿y cómo están llevando a cabo este Día del Folclore, esta festividad acá en el colegio? Si nos puedes explicar un poquito del stand, de cómo fueron desarrollando como curso. Sí. Estamos llevando a cabo muy bien porque todo el curso se esforzó en hacer las diversas comidas típicas de Luque, como el chancho, también la sopa y todo eso. Y para mí, mi grupo hizo un muy buen trabajo. ¿Qué más nos puedes contar acerca de la gastronomía? Yo les puedo contar que en Luque, ¿por qué se le dice Cureluque, por ejemplo? Porque antes, hace muchos, en los vagones se iba la gente y llevaban los cerdos. Y por eso cuando se bajaban la gente decía, oh, Cureluque. Y por eso es que se le empezó a conocer así a Luque. Anteriormente se llamaba Las Salinas y a los 1980 más o menos se empezó a llamar Luque. Qué lindo que los jóvenes sean partícipes y sean protagonistas de este tipo de charlas y de compartir el conocimiento también. Pero bueno, nosotros no podemos irnos sin antes de gustar. Sí, si adelante. Permitís. Vamos a calificar tu cucaruera. A ver, permiso. ¿Quién preparó la sopa sobo? ¿Quién preparó? ¿La sopa? La mami. Ahí está. ¿Me sacas una fotito con ellos? Y su parte y mi parte. Mi parte. Yo dije la parte de todo. La parte de Es para ti. ¿Espera qué? Carupaque. Anita trabaja. QR efectivo, QR por QR. Amigo, paga con tu tarjeta bueno de tu teléfono y no te quedes nunca más en Offside. Acumula UPIs y golazo para tu bolsillo. Pagando con tu tarjeta bueno, tenés beneficios en farmacias todo el año. Entra a la app y empieza a usar tu tarjeta. Bueno, en este momento nos encontramos en el stand del octavo primera del Colegio Naciones Unidas y estoy con una alumna. Si te presentás para la gente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula Pérez del octavo primera. ¿Cuál es tu nombre? Igor Báez. ¿Tu nombre? Nelson Medina. ¿Tu nombre? Dayana Lovera. Paula Uri. Bueno, ustedes están llevando a cabo, o sea, el stand es acerca de la ciudad de Tobatí. De Tobatí. ¿Qué me puedes comentar acerca de la ciudad de Tobatí? La ciudad de Tobatí, por ejemplo, es un municipio que no se divide en barrios o compañías como normalmente se suelen dividir las ciudades. Este, en cambio, tiene varias localidades y zonas rurales en las cuales no se dividen de manera administrativa oficial, sin embargo, son muy importantes para la identidad del municipio. ¿Y qué fue lo más difícil de llevar a cabo este proyecto? ¿Cuáles fueron las dificultades que se encontraron en el camino? ¿Cómo fueron llevando a cabo? Y la verdad que algunas dificultades, por ejemplo, estábamos buscando información y algo específico que queríamos no encontrábamos, o a lo mejor encontrar lo que vamos a dar para los evaluadores y los compañeros. También fue un poquito difícil de encontrar, entonces claro que llevó mucho esfuerzo, pero por suerte todo va a salir bien.
Qué gusto, qué lindo y les felicito. Y también estoy feliz porque jóvenes como ustedes están llevando a cabo este tipo de proyectos, porque yo creo que se aprende muchísimo más de esta manera, haciendo una investigación, porque a veces como que nos quedamos aburriditos en la clase y necesitamos movernos. Entonces, qué importante es este tipo de trabajos. ¿Y quién fue el profe que lo estuvo acompañando en todo este proceso? Nuestros profesoras guías son Fabiola Penayo y también Patricia Bar. Qué lindo, y felicitarle a las profes por este brillante trabajo y que sigan adelante. Y acá tenemos, a ver, las comidas típicas. Ah, el payaguá. Sí. Vellú, empanada de mandioca. Empanada de mandioca y bueno, chao. Hola. Ahí está, bueno, qué lindo. Y si vos querés que Maesha también se vaya a tu colegio, a tu escuela, escribí nomás. Porque qué lindo compartir con jóvenes y que se siga fomentando, que se siga aprendiendo y por sobre todo que sigan alimentando su universo de conocimientos. Gracias, chicos. Claro que sí, cuando guste. Yo voy a decir qué tal gente y ustedes van a decir Maesha para todos juntos. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué tal gente? ¡Maesha! Ya tenemos la carpeta creativa de los chicos. Tabaranduara, todo a ti. Mira, te acuerdas vos, Santi, la tejita. Concepto del folclore, características. Qué lindo. Pequeño sobresalto nderetere geopoñé, ha de ser mi pensamiento oñatoy bañangape. Si alguna vez de tus ojos o te quiero te sale, acuérdate que las mías esta huevos seré. Cuando mucho ya has volado, ay canero de Pepo, regresar a nuestro nido, shape pero jaro. Cuando mucho ya has volado, ay canero de Pepo, regresar a nuestro nido, shape pero jaro. Porque recientemente estuvimos por la ciudad de Tigray visitando el stand, Tomatí, Luque. Y de esta manera es como hacer un recorrido, un tour a través de estos stands que se va llevando a cabo. ¿En qué? A ver, primera. Sí, no, su año lo hay que usar. Bueno, empiezo otra vez. Con los chicos del primero del Colegio Naciones Unidas vamos a conocer un poco más acerca de la ciudad de San Miguel, Misiones. Si te presentás para la gente. Sí, disculpen. Buenos días, soy María del Mar Apolo López y soy del primero del Colegio Naciones Unidas. Y pues la ciudad de San Miguel es una ciudad que se ubica también en Misiones, a 170 kilómetros. Y pues acá tenemos su comida tradicional. En San Miguel se organizan también ponchos, trazadas. Y tienen el Festival de los Bacharahue. Sí. O sea, ellos tejen ponchos de lana. Y ustedes fueron tejiendo también a lo largo del año, ¿verdad? Sí, también. ¿Quién es Lucas Acosta?
No terminó todavía su trabajo, porque lo que todos tenemos una bufanda no terminada en el colegio, ¿verdad? Acá nos vamos a dejar. Para matar el tiempo. Sí, para matar el tiempo, pero bueno, entonces la gastronomía más característica, o sea, el plato típico más característico de la ciudad de San Miguel es el chorizo sanjuanino. Sí. Y ahora nosotros vamos a hacer la degustación, ¿se puede, verdad? Sí, se puede, todo lo que guste. Un recuerdito. Si querés, acá también está para tu mate. Ah, bueno, voy a llevar. ¿Sí? O sea, cocido quemado. Y qué lindo celebrar el Día del Folclore, Tabarandú Ara, de esta manera, porque folclore es todo lo nuestro, todo lo que sea nuestra gastronomía, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la música, la danza, y por sobre todo que esta iniciativa se lleve a cabo de la mano de los jóvenes, y bueno, que sigan adelante, que sigan creciendo y que sigan fomentando la cultura de nuestro país. Felicitaciones. Muchas gracias, que tenga buen día. Igual vos. Sabes que tener en stock el producto estrella te suma. Y que también te suma ofrecer más facilidades de pago. Tenés los mejores trucos para vender. Y ahora con YouPay tenés al mejor socio para cobrar. YouPay te conviene. Llegamos al Centro Cultural Manzana de la Ribera y estamos acompañados del comité organizador de la Fundación de Arturo Pereira. Es así, ¿verdad? Así mismo, yo soy la presidenta de la Fundación Arturo Pereira, Antonio González el vicepresidente y Atanasio Galeano es el secretario general. También está mi hermano Enrique Pereira, que es el encargado del Museo José Asunción Flores, que actualmente funciona aquí. Que anteriormente funcionaba en Punta Carapá. Anteriormente estaba en Punta Carapá y realmente es nuestro reclamo, si me permiten, de que en algún momento retorne a su lugar de origen, porque allí se originó la guarania, allí Flores escribió el origen de la guarania, entonces queremos que vuelva allí. Punta Carapá me cerrato, así es, Antonio, ¿verdad? La polca Punta Carapá me cerrato es una polca emblemática de José Asunción Flores que relata justamente las vivencias de Punta Carapá de principios del siglo pasado. Las galoperas, las calecitas, fiestas patronales. En Punta Carapá me cerrato donde dice Flores, dice, amor, te ven en dibujo, alor, me aclimbago a veces a tu gajude. Conversaciones así muy genuinas nuestras. Muy espontáneas nuestras. Pero un símbolo de la cultura nacional es Punta Carapá, Mecerrato, y ahí estamos nosotros con la Fundación Arturo Pereira. Ahí mismo está la casa que fue de Flores, entonces, y la biblioteca de José Asunción Flores, ¿verdad? La cuna de la guarania. La cuna de la guarania, el faro, el foco del país. Y nuestro deseo realmente es solicitarle a las autoridades de cultura que nos retornen, no es nuestro, no decimos que es nuestro, pero fueron obras y cuadros que mi papá investigó, don Arturo Pereira. Entonces queremos que si ellos pueden hacer una copia y nos devuelven los originales para que podamos volver a reabrir el museo que tuvo un problema de derrumbe, un riesgo, por eso vinieron hasta acá todas las obras. Un auxilio nada más en ese momento. Sí. La Fundación Arturo Pereira Museo José Asunción Flores data ya del año 1992 con personería jurídica. Entonces tenemos todo el derecho y el poder para reclamar que prontamente retorne a la casa del maestro José Asunción Flores, ¿verdad? De donde nosotros somos continuadores de ello, y era el centro de nuestra preocupación cuando todavía vivía el gran maestro Remigio Pereira Pinto también. Decir también que la guarania es el alma del pueblo paraguayo, es por excelencia lo que tenemos que tener orgullo, es declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, así que
Esto debemos valorarlo como paraguayo, es nuestro caracú, es el caracú del paraguayo, así que esto debe iniciarse también ya en las aulas, que es una materia pendiente en nuestro país. En las aulas debe iniciarse el origen y el estudio de la guarania. Que es lo que nos representa, y más recordando los 100 años de la guarania, un año demasiado importante, mucho que celebrar, patrimonio cultural inmaterial. Y vamos a ir pasando, ¿verdad?, para conocer el museo. Sí, queremos, si te parece, también agradecerle a Edi, ella es la directora aquí de La Manzana, amiga de Arturo Pereira, quien le ayudó bastante con el intendente Carlos Filisola en su momento para crear el Museo Flores. Fue muy... Buenos días. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Baishapa. Es cierto. Flores fue la puerta, indudablemente, de nuestra cultura, la más profunda y la más representativa. El hecho de estar afuera, lejos del país, por ejemplo, escuchar una guarania es, ¿verdad? Una emoción. Ahí está la palabra, de pirimba. Demasiado representativa. Acá mismo, nosotros como tenemos este museo tan importante en el sentido de mostrar, compartir y que permanezca aquí, defender todas esas fotografías que son pero de un valor inmenso. Y cuando los estudiantes, los extranjeros también, turistas, todo lo que venga, nosotros le estamos contando nuestro mayor valor y nuestra representatividad en el mundo. La guarania, José Asunción Flores. Y qué cosa tan hermosa es tener esa casa, la casa de Asunción Flores, nada más y nada menos, que uno es el edificio mismo en sí, la casa misma en sí, en su valor. Y hay mucho más. Ahí estuvo Flores, ahí vivió. Ahí creció. Ahí se creó la guarania. Y ahí se crea la guarania, pero qué maravilla que tenemos. Y eso es. Qué afortunados somos como paraguayos. Somos. Bueno, yo creo que hay consideraciones siempre proactivas, ¿cierto? Pero también nosotros no estamos exentos de críticas y de autocríticas. Nosotros estamos muy orgullosos. Cururú y Xarobú, cuando se declara en las Naciones Unidas Patrimonio Intangible de la Humanidad, pero no es menos cierto nuestra preocupación, incluso casi vergüenza, la falta de difusión de nuestra música paraguaya en el país, ¿verdad? Cuando hay una política, porque existe una política cultural, pero no se circunscriben nuestros intereses en términos de lo que forjó el maestro como riqueza cultural e identitaria del Paraguay. Ahí estamos nosotros. Entonces, lo que nosotros ahora mismo trabajamos es y señalar la falta de difusión realmente de la música paraguaya en su conjunto y muy especialmente la guarania. Entonces, tú, a rigor científico, si nosotros vamos a indagar eso con los niños, con los alumnos de la secundaria, incluso la universitaria, no conocen la guaraní. Los chiquillos desde la cuna aprenden reggaetón o cualquier otra cosa que reproducen ellos culturalmente. Entonces nosotros tenemos que también preocuparnos. Ese compromiso. De ese problema. Justamente estuvimos en el Día del Folclore, o sea, en un colegio se estaba festejando el Día del Folclore y estuve viendo los stands y hay mucho acerca de la guarania. Creo que después de esta declaración también es como que se va fomentando y va llegando a las aulas, y es tan importante lo que vos decís, porque tenemos que primero abrazar lo nuestro para después poder conocer o amar otra cultura. Claro, no estamos discutiendo. Yo creo que sí. ¿verdad? Yo creo pero que vamos por el abrazamiento de nuestra cultura. Totalmente. Ahí nomás está el asunto. Y entonces reclamamos que los medios masivos, y por eso estamos muy contentos y orgullosos agradecidos, de que se ocupen de nosotros, ¿verdad? Para poder decir esto que nosotros verdaderamente sentimos y sabemos. Claro, para que puedan exteriorizar. Y yo como compositor de guaranias, ¿verdad? Entonces estoy preocupadísimo que no me conozcan, que no me difundan mis creaciones en guaraní, en castellano, y justamente siguiendo las pistas y respetando justamente la estructura, el lenguaje y la forma musical de la música paraguaya, que es el gran aporte acá del profesor licenciado. Sí, porque el lenguaje musical... El lenguaje musical. El lenguaje musical del paraguayo es otro. Justamente ya estuve hablando hace unos días con don Antonio, y
me quedé mirándole, apreciándole y me quedaría horas y horas y le dije ya ese día que espero que no sea la primera ni la última vez y hoy por cuestión de la vida nos volvemos a encontrar. Ella Vaya será nuestro aliado. Sí, ella Vaya vamos a estar ahí trabajando juntos y qué lindo, ¿verdad? Y él me explicó qué es lo que le hace único al lenguaje musical paraguayo. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Oscar a las 21 horas, mientras carga la nafta para empezar a trabajar. Supra aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Chapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, Bicho, ya todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Chapa. Y a recorrer el Paraguay con Bahía Chapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Durante todo agosto, refrescate con esta mega promo. Encontrá tus packs con 4 botellas de 1 litro descartable en los sabores Coca-Cola sabor original o Coca-Cola 0 azúcares a 24.000 guaraníes. Coca-Cola, magia de verdad. Hablando entonces lo que decía el compañero Atanasio sobre la difusión de la música y todo eso. Tengo un libro que elaboré. Yo soy músico licenciado en música en la UNA y el libro habla justamente de la estructura de la música paraguaya, como te comenté ayer. Y habla de eso justamente, ¿verdad? De qué es lo que contiene la música paraguaya para que el paraguayo diga, vean, es música paraguaya. Ahora corti caracujina, entonces a pearla o contenerla al libro. Así como la chipa paraguaya tiene su condimento, tiene almidón, tiene etcétera, etcétera. La música paraguaya tiene su lenguaje musical que estructuró Flores, ¿verdad? Esa es la importancia, la gran Mucho antes de la guarania. Mucho antes de la guarania. Y después entonces cuando encontró en la polca paraguaya, Flores encontró el camino, ¿cierto?, del lenguaje paraguayo, eso posibilitar polca, huipe, guarania, pepe, ñan del lenguaje. Operar la guarania, ABI, y importante triñan como cultura, porque orecola ñandereco. Eso es lo que contiene el libro que estamos lanzando en estos días, ¿sí? Y otro aspecto que yo quiero, concomitante a lo que señala el compañero correctamente, nosotros también estamos muy preocupados la difusión, no así a secas, ¿verdad? A tontas y locas, no, que tenga que ver como algo sucedáneo de lo puramente estampa, solamente estampa la cultura e identidad nacional, y eso se ve en las tablas. Nosotros queremos que eso se reproduzca porque también tiene que ver con la economía, porque si vestimos y danzamos y producimos y farreamos, ¿verdad?, con lo propio, con lo nuestro, entonces se va a extender culturalmente. Pero cuando se viene arrasando lo nuestro con un proceso preocupante de aculturación, entonces ahí entramos nosotros. Nosotros no nos jugamos al estrellato, nosotros somos trabajadores de la cultura, que es distinto, y somos creadores, ¿verdad? Entonces, por ahí va el compromiso. Yo creo que estas coberturas con ustedes y con otra gente va a contribuir a que podamos superar esa invisibilización prácticamente hoy día, ¿verdad? Por la falta de difusión en los medios masivos de comunicación. Claro, yo creo que ese es el camino y también, si me permitís, ya tengo mi libro, pero quiero mostrar, a través de esto que se pueda plasmar en las hojas de este libro de don Antonio González Ayala,
para que muchos jóvenes como yo que desconocen muchas cosas o desconocen lo que es verdaderamente el lenguaje musical paraguayo puedan apreciar a través de este libro. ¿Y cómo puede hacer la gente para acceder a este libro? ¿Dónde se va a estar vendiendo? ¿Cómo se va a difundir? Eso, eso va, el próximo día se lanza oficialmente el libro y a partir de ahí voy a saber en qué librería va a estar. Por el momento lo tengo yo en casa y sería, o en Punta Canapá también se puede. El martes 26 será el lanzamiento en Punta Canapá, con la ayuda del Fondex. Fantástico, estaremos. Y bueno, nuestro compromiso realmente es desde la declaración de la UNESCO, honrar a la guarania, no solamente hoy, no solamente en agosto, no solamente este mes, sino todo el tiempo, todo el año y toda la vida, honrar a la guarania. Ese es nuestro mayor compromiso como paraguayos. A eso hay que agregar, disculpe, la promoción. Notablemente, estando o en Europa o en cualquier parte de algún país, se reconoce la música paraguaya. Y eso es, esa es la guarania, esa es tal cosa. Hay algunas piezas específicas muy conocidas, ¿verdad? Ya quedó así como una tarjeta de presentación. Recuerdo de Pacaraí, bueno, hay varias, ¿verdad? Nerentapeayú, hay varias piezas preciosas que en el mundo se conoce. Gente que no habla guaraní, que no conoce, pero que sin embargo lo siente. Y lo conoce a través de la música. Ahí está, conoce a través el Borajuazú, vos escucháis. Ahí está, Borajuazú. Por ejemplo. A pesar de lo difícil que ha sido aquella vivencia, el estar exiliado, de todo, lo que se recuerda de él es la enorme generosidad que siempre tuvo. Un hombre generoso, amplio, no mezquinaba nada. Era, no sé, un hombre extraordinario, generoso, creativo y que nos da dentro de toda esa generosidad y esa creatividad que es lo que tenemos hoy, ¿no? Un legado inmenso que es la guarania que abrazamos y nos sentimos orgullosos. Porque todo trabajó, se esforzó y gracias a eso, gracias a lo que él fue, nosotros hoy estamos luciéndonos. Hayan de Pueblo, Leñón de Guarania. Ya voy a ir ahí. Vamos a pasar al museo. Sí. ¿Pasamos? Permiso. Adelante. Si estás emprendiendo, sabes lo que cuesta. Por eso, tener una herramienta que funcione bien te conviene. Con el POS de YouPay cobras sin complicaciones desde donde estés y más fácil que nunca. Es un antes y un después para tu negocio. Solicita tu POS hoy mismo en youpay.com.py. YouPay te conviene. De esos grandes estandartes de mi tierra, En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema Aditivara, certificado por vos. Copetrol, vamos. Durante todo agosto, refrescate con esta mega promo. Encontrá tus packs con 4 botellas de 1 litro descartable en los sabores Coca-Cola sabor original o Coca-Cola 0 azúcares a 24.000 guaraníes. Coca-Cola, magia de verdad. El sueño de la casa propia tampoco te deja dormir. Pedile tu deseo a Wenobank con el préstamo Sherón Apona para que todos los paraguayos podamos vivir tranquilos bajo nuestro propio techo. No importa tu club, tu nivel social o económico, o si tu celu es uno nuevo o uno viejito. Escaneando este código, puedes ingresar a www.sheronapona.gov.py. Ahí puedes aplicar a tu préstamo. Y para tu financiación, selecciona a Wenobank. Si elegís a Wenobank, podés ser uno de los 3 ganadores del sorteo de una casa propia con todas las cuotas pagadas o 2 amoblamientos completos. Wenobank, el banco paraguayo de todos.
sabor. Es el rabelero de Punta Carapá, que en su alta loma ensayando está, en cambre de niños tiene alrededor. Quiero nombrar a la persona luchadora, siempre firme, a pesar, haga frío, calor, llueva, estar enfermo, poder caminar, no poder caminar, acomodar el lugar, Arturo Pereira. Vea la cara de gozo. Porque él es el que también nos está, gracias a él estamos todos reunidos hoy acá. Sí, en su nombre. Lo que fue, lo que es el museo. Hoy, cada cosa. Era tanto, se iba, alguna vez se peleaba conmigo fuerte. Porque siempre tenemos. Pero ella quería ahora. Yo le dije, da un poco los papeles, son así, así. Pero era así. Pero ese ímpetu que tenía, ese corazón que tenía, ese patriotismo que tenía Arturo Pereira, es increíble. Gracias a él hemos conseguido mucho. Y gracias a que él se apuró porque unos años antes, unos años después, en la década del 90, que él falleció, se inauguró este museo en Punta Carapá. Pero ya estaba. Qué lindo. Es como la herencia. Que como que de arriba ahí se lo empujoncito. Y como él es actor, fue actor, entonces terminamos este encuentro, creo yo, con un aplauso muy grande. Muchísimas gracias por recibirnos. Increíblemente, gracias al maestro Remigio Pereira, con quien particularmente habíamos compartido hasta la víspera de su muerte acá con Antonio. La preocupación mayor de él, ¿verdad? Siendo maestro, ¿verdad? de música y continuador de Asunción Flores, descubrimos que Arturo Pereira no solamente era teatrista y con quien recorríamos las campiñas con su violín, no, él era un feroz compositor de música, de poemas sinfónicos. Lastimosamente Remigio fallece porque durante el festejo de los 100 años de Arturo se iba a estrenar esa obra, Tareajape, por ejemplo, que surgió en Villa Ayes y cosas así. Hay un montón de cosas que no conocemos de Arturo. Un gran escritor. Que nos falta por descubrir. Un gran escritor, produjo libros por doquier, algunos libros muy realmente significativos. El último libro que escribió, otros cuadernillos. Unos días antes de morir. Sí. Impresionante, este libro es riquísimo. Y si uno lee esto y el de acá del maestro Antonio, ahí se completa y se complementa todas lo que estamos reclamando y lo que estamos tenemos instalando. pocas ediciones y queremos que en un futuro, con la ayuda del FONDEC, seguramente se vuelva a Así se puede volver a lanzar. Así es. Por eso el trabajo que ustedes están haciendo con nosotros es invaluable. Vayan para que siga. Muchísimas gracias. Que llegue a su centenario. Que tenga todo el apoyo que merecen. Muchísimas gracias, Enrique, y que próximamente nosotros también podamos celebrar nuestro centenario como un Baisha, para un programa. Le invitamos a todos también para que visiten el museo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Es el rabelero de Punta Carapá, que en su alta loma ensayando está, en cambre de niños tiene alrededor el arco temblando. Arturo Pereira, aparte de ser un gran artista, también fue músico que formó parte del conjunto que alguna vez el maestro José Asunción Flores había formado en sus inicios. Arturo Pereira, un antiguo poblador aquí del barrio Ricardo Brugada, violinista él, y ya de sus años de mozo, a los años 1980 aproximadamente, él crea la fundación Arturo Pereira para salvar un poco la cultura y seguir progresando lo que es a nivel guarania. Fue uno de los grandes amigos del maestro José Asunción Flores, ¿verdad? Fue uno de los grandes amigos del maestro. Cuando el maestro se exilió en Buenos Aires, Arturo Pereira siguió quedando aquí en el país y siguió llevando adelante la cultura, la guarania, sobre todo el legado que había dejado el maestro.
La familia de Arturo Pereira sigue con la fundación y sigue con ese legado actualmente, ¿verdad? La familia de Arturo Pereira sigue con la fundación, quedaron los hijos, los nietos que muy gentilmente hoy nos abren las puertas de su casa, en la cual en homenaje a ellos también algunos muralistas de la zona plasmaron su arte aquí y siguen con la fundación Arturo Pereira, que se dedica puntualmente a difundir la guaraña. Rabelero de Punta Canapá, que en su alta loma ensayando está, el enjambre de niños tiene alrededor, el arco temblando notas de color, sobre la maraña de techos de chapa, bajo las tranquilas caricias del sol, el buen don Arturo violín del paisaje, del puño cerrado y del callejón, toca tu Ravel, toca un poco más, dulce Ravel, no dejes parar, queremos sentir esa vieja canción que siempre suena nueva en nuestro corazón, que siempre suena nueva en nuestro corazón, que siempre suena nueva en nuestro corazón. Arreglos que escribe el lápiz del silencio, la jarra cargada de agua y de cedrón, los ojos pequeños que apuntan al puerto, chacarita toda se escucha en tu voz, tantos escenarios pasan por tu mente, pasa el mundo nuevo, tu sueño mejor, larga masa pura, ¿de qué va a estar hecho? Se hará con los ojos de tu sudor, toca tu Ravel.